En los caminos polvorientos del sur de México, donde el calor parece pegarse a la piel como una segunda capa, existe un pequeño taller al borde de una carretera olvidada. Los llaman el Taller de Toño, pero nadie sabe que el verdadero nombre del dueño es Antonio Ixbalam, un hombre indígena de raíces mayas, piel tostada por el sol, ojos serenos y manos curtidas por décadas de trabajo. Su taller, hecho con láminas oxidadas, cuerdas y un techo que gotea cuando llueve, guarda una sabiduría que muy pocos respetan. Toño no tiene anuncios, ni redes sociales, ni siquiera un letrero decente. Pero todo aquel que lo conoce sabe que si tu radiador está muriendo en medio del infierno chiapaneco, solo él puede revivirlo. Esa mañana en particular, el cielo era tan claro como hirviente, y Toño ya había desmontado 3 radiadores antes del mediodía. Mientras trabajaba en silencio, un zumbido lejano comenzó a crecer. No era el típico camión de carga ni el trágico motor de algún turista perdido. Era algo más organizado, más rápido, más importante. A lo lejos se veía el convoy de camionetas, negras que avanzaban levantando polvo y autoridad. Era el gobernador estatal en una gira por comunidades marginadas, aunque nadie lo había pedido. El gobernador había decidido acercarse al pueblo, por razones que solo su departamento de comunicación entendía. Pero a mitad del camino, justo en la zona más aislada y sin cobertura telefónica, una de las camionetas comenzó a echar vapor blanco por el cofre. El chofer gritó algo por el radio. Los escoltas bajaron rápido, y el vehículo oficial quedó detenido en plena carretera bajo el sol inclemente. El gobernador, un hombre robusto de traje azul claro y gesto irritado, salió sudando y mirando con desprecio a su equipo. «¿Qué demonios pasa?», gritó. «Parece que es el sistema de enfriamiento, señor». «El radiador explotó», dijo un mecánico nervioso. «¿Y no pueden arreglarlo?», preguntó el gobernador con una gota de sudor cayéndole por la ceja. «Necesitamos herramientas, repuestos y alguien que sepa improvisar». «Aquí no hay nada», respondió el técnico. En ese momento, un niño de la zona se acercó con curiosidad y señaló hacia el camino de terracería. «Allá vive Toño, él arregla cosas», dijo. Todos rieron, unos con burla, otros con incredulidad. «¿Un tal Toño?», repitió el gobernador entre dientes. «¿Qué es eso, un brujo o qué?». «No, señor, arregla radiadores con cosas raras. Mi papá dice que hasta mejor que los de la ciudad», insistió el niño. El gobernador miró el horizonte y, tras unos segundos de silencio, ordenó: «Tráiganlo. Y rápido. Este calor me está matando». Lo que no sabía era que ese llamado cambiaría más que la temperatura del día. Unos minutos después, un joven campesino de camisa sucia llegó corriendo al taller de Toño. «¡Don Toño!». «Lo busca el gobierno, allá en la carretera. Dicen que una camioneta importante se descompuso». Toño levantó la vista, enjugándose el sudor con un trapo negro. «¿Y qué quieren conmigo?», preguntó sin apurarse. «Dicen que usted es el único que puede arreglarlo». Toño asintió despacio. Tomó su caja de herramientas, un bote con agua y una pequeña bolsa de semillas secas. Luego caminó con paso firme por el camino de tierra hasta llegar al convoy. Al verlo aparecer, los escoltas lo miraron de arriba abajo con una mezcla de burla y desconfianza. «¿Ese es?», te preguntó uno. «¿Ese es el que manda el pueblo?». «Dais que sabe arreglar radiadores», respondió el niño, firme. Toño llegó hasta el vehículo sin pedir permiso. Solo se quitó el sombrero, saludó con respeto y abrió el cofre. Un vapor espeso lo envolvió, pero no se inmutó. Tocó el metal caliente, revisó las mangueras, los acoples, y luego señaló con la mirada. «Necesito una cubeta, unas pinzas y trapos limpios. Y si tienen hierba del venado, mejor». Los hombres se miraron confundidos. «¿Hierba del qué?». «¿Del venado?», repitió Toño con paciencia. «Para enfriar desde adentro. Si no hay, puedo hacerlo con lo que haya. Pero entre más rápido me den lo que pido, más rápido su jefe dejará de sudar». El gobernador, sentado bajo una sombrilla improvisada, frunció el ceño. «¿Y qué tanto tarda este señor?», preguntó con fastidio. Nadie respondió. Mientras tanto, Toño ya había comenzado su trabajo. Con las pinzas y los trapos quitó restos de presión del sistema, y con movimientos suaves aplicó agua sobre el radiador sin provocar choque térmico.
Luego sacó de su bolsa las semillas secas, las partió con una piedra y las vertió en un pequeño trapo que colocó dentro del tubo de retorno. «¿Qué está haciendo?», murmuró un técnico. «¿Está hechizando el motor o qué?». «Está haciendo lo que ustedes no pudieron», respondió el campesino que lo había acompañado. En menos de 10 minutos, el radiador dejó de expulsar vapor. Toño cerró el cofre, limpió sus manos y solo dijo: «No lo arranquen hasta que se enfríe del todo. Mañana les explico cómo evitar que esto pase otra vez». El gobernador lo miró con incredulidad. «¿Y eso fue todo?». «Eso fue lo necesario», respondió Toño. Uno de los técnicos revisó el sistema y se quedó mudo. «Está funcionando». «¿De verdad lo arregló?». El gobernador, aún desconcertado, se acercó al hombre. «¿Cómo aprendió a hacer eso?». Toño lo miró de frente por primera vez, escuchando al motor, como se escucha a la tierra antes de sembrarla. Solo que ustedes ya no escuchan. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso sin esperar aplausos ni pago. Solo se fue, dejando atrás el murmullo de los que acababan de presenciar algo que no sabían cómo explicar. El gobernador no habló durante varios minutos. Caminó lentamente hacia su vehículo, abrió la puerta y se quedó mirando el asiento trasero, como si acabara de presenciar una historia contada en otro idioma. Uno de los escoltas se acercó para preguntarle si deseaba continuar con la gira, pero él solo hizo un gesto con la mano. El convoy arrancó unos 20 minutos después, cuando el motor ya no ardía. Sin embargo, en el asiento trasero, el gobernador ya no veía el paisaje de siempre. Veía la figura del hombre caminando hacia su taller sin mirar atrás, sin pedir nada. Esa noche, al llegar a la cabecera municipal, el gobernador no asistió a la cena con empresarios ni al evento planeado con medios locales. Se encerró en su habitación del hotel más cercano, pidió agua y silencio. Nadie entendía qué ocurría. Al día siguiente, sin previo aviso, el equipo del gobernador apareció en el pueblo donde vivía, Toño. Esta vez no llegaron con escoltas ni camionetas blindadas, sino en una sola camioneta blanca sin placas oficiales. Bajaron discretos buscando el taller. Al llegar lo encontraron tal como lo habían dejado. Abierto, humilde, con el sonido de herramientas resonando entre láminas. Toño estaba reparando el motor de un tractor viejo. Levantó la mirada sin detenerse. «¿Se les volvió a calentar?», preguntó con tono neutro. «No, señor», respondió el asistente del gobernador. «Venimos a hablar con usted». Toño dejó la herramienta a un lado, se limpió las manos y se acercó. «Dígame». «El gobernador quiere invitarlo a recibir un reconocimiento por su labor. Quisiera que viniera a Palacio Estatal, lo esperará en persona». Toño lo miró fijamente. «¿Para qué?». «Yo no salvé a nadie, solo hice lo que sé». «Justamente por eso», insistió el joven. «Quiere agradecerle públicamente». Toño respiró hondo, miró el taller, luego al cielo, luego de nuevo al visitante. «Dígale que agradezco el gesto, pero no me interesa salir en periódicos. Si quiere hacer algo útil, que vengan a arreglar el camino. Es lo único que necesitamos». El asistente tomó nota con incomodidad. Intentó insistir, pero Toño ya había vuelto a su motor, concentrado, como si la conversación hubiera terminado. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el pueblo y los niños jugaban entre los árboles de guamuchil, una camioneta del gobierno comenzó a recorrer las brechas polvorientas del camino vecinal. Llevaban cinta para medir, mapas topográficos y una cuadrilla de ingenieros. No hablaban mucho, pero uno de ellos tenía instrucciones precisas. El gobernador dijo que quiere este camino pavimentado antes del cierre del año fiscal. Es prioridad 1. Nadie preguntó por qué. Solo empezaron a medir. Y mientras tanto, Toño seguía trabajando en su taller, sin cambiar su rutina, como si nada hubiera pasado. Aunque en el fondo, él sabía que algo sí había cambiado. Solo que no hacía falta decirlo en voz alta. Las semanas pasaron sin que Toño dijera una sola palabra sobre lo ocurrido. Seguía atendiendo motores, reparando bicicletas oxidadas y ayudando a los vecinos que llegaban con herramientas rotas o tubos que goteaban. Nunca mencionó al gobernador, ni al convoy, ni a los ingenieros que ahora aparecían cada tanto para medir el camino. Pero el pueblo sí hablaba. Las personas contaban la historia una y otra vez, y con cada repetición surgían nuevos detalles. Algunos decían que Toño había estudiado
ingeniería en la capital y que lo había dejado todo por una promesa. Otros juraban que aprendió solo, viendo a su padre construir máquinas con piezas desechadas. También estaban quienes decían que tenía un don, que hablaba con los motores como si fueran personas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, una periodista llegó al taller con una pequeña cámara, colgada al cuello y una libreta de notas. ¿Usted es Toño?, preguntó, bajando de una moto alquilada. «Depende para qué», respondió él sin levantar la vista del carburador que tenía entre manos. «Quiero hacerle una entrevista. Su historia se está volviendo viral. Dicen que salvó al gobernador sin pedir nada a cambio». Toño soltó una breve risa. «Yo no salvé a nadie. Solo enfrié un motor. Pero hay algo más. Lo que usted hizo está inspirando a mucha gente. Personas que sienten que no los ven, que no los valoran. Usted se ha convertido en un símbolo». Toño se limpió las manos con un trapo, se puso de pie y la miró a los ojos. «Se equivoca. Los símbolos se hacen para olvidarlos después. Yo no quiero que me recuerden. Quiero que reparen lo que de verdad importa». La periodista sorprendida anotó la frase. Luego preguntó algo más suave. «¿Y qué es lo que importa?». Toño miró hacia el fondo del pueblo, donde niños jugaban entre charcos y piedras. Que los niños crezcan sin tener que irse. Que no tengan que elegir entre aprender o comer. Que no los miren solo cuando hacen algo que otros no pudieron. Esa noche la entrevista no se publicó. La periodista decidió guardar la grabación en su archivo personal. No porque no fuera buena, sino porque sintió que aún no era el momento. Mientras tanto, el camino comenzó a transformarse. Las primeras capas de grava aparecieron, luego el cemento. En la entrada del pueblo, colocaron un letrero que decía: «Proyecto de infraestructura prioritaria». Nadie explicó de dónde salió el presupuesto. Solo llegó. Pero los vecinos sabían. Y aunque Toño no hablaba del tema, todos notaban que cada vez que pasaba por esa entrada, se detenía un segundo más de lo normal. Como si mirara algo invisible. Como si confirmara en silencio que las cosas, a veces, sí pueden cambiar. No por fama, ni por títulos, ni por discursos, sino por la terquedad de quienes nunca dejan de hacer lo que saben hacer, aunque nadie se los pida. Un mes después, el camino estaba casi terminado. Las máquinas trabajaban desde temprano y el sonido de la grava compactada se había vuelto parte del paisaje. Los niños ahora llegaban más limpios a la escuela. Las bicicletas ya no se atascaban en el lodo. Y hasta el transporte llegaba con menos retraso. Pero lo que más había cambiado no era el camino, sino el modo en que la gente hablaba de sí misma. Ya no se referían al pueblo como ese rincón olvidado, sino como el lugar donde ocurrió lo imposible. Una tarde, el gobernador regresó. No hizo acto público ni anunció su llegada. Solo pidió a su chofer que se desviara por el nuevo tramo asfaltado. Al llegar al pueblo, bajó de su camioneta, caminó unos pasos y se quedó frente al taller. No llevaba traje, solo una camisa sencilla y unos zapatos de campo recién estrenados. Toño estaba sentado fuera, afilando una lima con movimientos suaves. Cuando lo vio, asintió con la cabeza sin pararse. El gobernador se acercó con cautela. Quería venir en persona a agradecerle. Dijo con voz más baja de lo habitual. «No hacía falta», respondió Toño sin dejar de trabajar. «Lo sé, pero igual lo sentí necesario. Usted cambió algo aquí. Lo notan todos». Toño dejó la herramienta a un lado. «Yo no cambié nada. Solo seguí haciendo lo que me tocaba. Lo que cambia las cosas es cuando otros escuchan de verdad». El gobernador lo miró con cierto respeto que no podía fingirse. Luego sacó de su bolsillo un sobre sellado. «Aquí hay una invitación formal para participar en un consejo de innovación rural. Nos vendría bien alguien que piense diferente». Toño tomó el sobre, lo abrió, lo leyó en silencio y lo volvió a cerrar. «No soy de consejos, pero si algún día necesita que alguien le diga cuándo un motor está a punto de reventar, ya sabe dónde encontrarme». El gobernador sonrió y extendió la mano. Toño la estrechó, firme. No hubo más palabras. Al marcharse, el gobernador notó algo que no había visto antes. Justo en la entrada del pueblo, alguien había pintado una frase sobre una vieja pared de concreto. No tenía firma ni adornos, solo decía: «Aquí no se arreglan autos, aquí se arreglan cosas que otros tiraron». Mientras el convoy desaparecía por la nueva carretera,
Toño regresó a su mesa, tomó el carburador que estaba afinando y volvió al trabajo. Porque para él, la historia no era una excepción. Era rutina, y lo que otros veían como milagro, él lo entendía como lo más sencillo del mundo. Antes de irte, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like si esta historia te tocó el corazón. En Historias que Callan, las voces ignoradas toman el lugar que merecen.